¿Alguna vez has sentido que por más que luchas, las cosas no se mueven? Como si tus esfuerzos desaparecieran en un silencio invisible, en un eco que nunca regresa. Ese tipo de cansancio no es físico, es más profundo, es el cansancio del alma, el que nace de esperar, de creer, de orar y no ver nada. Y es ahí, justo en ese punto donde muchos comienzan a soltar la fe. No porque no crean en Dios, sino porque sienten que Dios se está tardando. Si eso resuena contigo, si has sentido ese peso en el pecho, esa frustración en el alma, entonces este mensaje es para ti. Porque a veces, lo que más necesitas no es una solución rápida, ni una señal espectacular del cielo. A veces, lo que más necesitas es recordar quién está al control. Sé lo que es orar con lágrimas en los ojos. Sé lo que es mirar al cielo y decir, Señor, ¿dónde estás? Y sentir que el cielo guarda silencio. Pero déjame decirte algo, el silencio de Dios nunca es ausencia. El hecho de que no lo veas moverse no significa que Él no esté obrando. Dios no trabaja en nuestro horario, no responde a nuestros tiempos, porque Él no está limitado por el reloj. Él responde en el momento perfecto, y muchas veces ese momento llega cuando ya hemos dejado de intentar controlarlo todo, cuando soltamos, cuando confiamos. Y sí, sé que esa palabra confiar a veces se siente demasiado liviana para el peso que cargas. Pero es que confiar en Dios no significa no hacer nada. Confiar es descansar activamente. Es seguir creyendo, sin ansiedad. Es seguir esperando, sin perder la paz. Quiero que pienses en esto. Y si lo que estás viviendo ahora, esta pausa, esta espera, este silencio, es parte del plan, y si este momento, que tú ves como un estancamiento, es en realidad una preparación divina, porque muchas veces Dios no te está diciendo no, te está diciendo aún no, y ese aún no no es castigo, es protección, es formación, es un padre amoroso diciendo, todavía no es el momento, hijo, confía en mí. Quizá no lo ves ahora, pero detrás de esta espera hay propósito. Hay cosas que solo se desarrollan en el silencio, raíces que solo se fortalecen cuando nadie las ve. Relajarse no es resignarse. No estamos hablando de rendirse, ni de aceptar una vida sin propósito. Estamos hablando de soltar el control, de bajar los hombros, de respirar hondo y decir con el corazón, Señor, confío en ti, aunque no entienda, aunque no vea, yo sé que tú estás obrando. Ese tipo de fe no se finge, se cultiva y se fortalece precisamente en los momentos de espera. Hoy te invito a practicar ese descanso. No el descanso que viene de dormir muchas horas, sino el descanso del alma. Ese que solo se encuentra cuando sueltas la ansiedad y te abrazas a la verdad de que Dios no falla. Y mientras tú duermes, Él obra. Mientras tú te relajas, Él alinea todo lo que tiene preparado para ti. Si este mensaje está tocando tu corazón, no te lo guardes solo para ti. Vivimos en un mundo que está corriendo, compitiendo, exigiendo, gritando, y lo que más necesita este mundo es una pausa. Una voz que recuerde que el descanso no es debilidad, que confiar en Dios no es ingenuidad, es valentía, es fe, es madurez. Así que si conoces a alguien que esté luchando en silencio, si piensas en alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Haz clic en me gusta. Suscríbete si no lo has hecho y ayúdame a llevar este mensaje a cada rincón donde alguien esté a punto de rendirse. Porque esto no es solo un video, es una llamada al alma. Es un recordatorio divino. Todo llega a su tiempo. Si estás dispuesto a esperar con fe. En la Biblia, Job es el ejemplo de una paciencia que transforma. Job fue un hombre real, justo, íntegro y profundamente piadoso. Vivía en una época antigua y era conocido por su bondad, generosidad y por tener una relación genuina con Dios. La Biblia lo describe como el más grande de todos los hombres del Oriente por su riqueza, su familia numerosa y su reputación impecable. Pero un día, su vida cambió de forma radical. En muy poco tiempo, Job perdió todo lo que tenía. Sus hijos murieron en un accidente trágico. Sus bienes y riquezas fueron destruidos o robados. Su salud colapsó.
y su cuerpo llagas dolorosas. Incluso su esposa le dijo, «Maldice a Dios y muérete». Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo culparon de su sufrimiento. Job pasó de ser un hombre bendecido, próspero y feliz, a estar completamente roto, solo y en silencio ante un Dios que no respondía a cero. Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí, Job nos enseña algo que va contra todo lo que creemos en tiempos difíciles. Él no reclama, no exige, no se desespera. Él adora. Job reconoce que nada en esta vida es permanente y que todo lo que tenemos viene de Dios. Su fe no estaba basada en sus posesiones ni en sus bendiciones, sino en el carácter de Dios. Si tu fe depende de lo que tienes, se derrumbará cuando lo pierdas. Pero si tu fe está basada en quién es Dios, permanecerá firme aunque todo se derrumbe. Job 2:10. ¿Vamos a aceptar solo lo bueno de parte de Dios y no lo malo? Aquí Job responde a su esposa, que ya ha perdido toda esperanza. Job está diciendo, no se trata solo de aceptar las bendiciones, también debemos confiar en Dios en medio del dolor. La verdadera paciencia no es pasividad, sino una forma activa de fe. Es decir, no entiendo lo que pasa, pero no dejaré de confiar. La paciencia bíblica es una fe que no exige explicaciones. Es aprender a caminar con Dios incluso cuando el camino está oscuro. Uno de los momentos más duros en la historia de Job es el silencio de Dios. Job clama, ora, hace preguntas profundas, y Dios no responde durante gran parte de la historia. Y eso lo hace más real porque ¿quién no ha pasado por un tiempo donde oramos y no sentimos nada? Donde parece que el cielo está cerrado, pero incluso en el silencio, Dios estaba presente. Él estaba permitiendo un proceso, no porque había olvidado a Job, sino porque lo estaba preparando para algo mayor. Job 13:15. Aunque él me mate, en él esperaré. Aquí Job expresa una fe que desafía toda lógica. Dice, aunque me muera, sigo esperando en él. La fe madura es aquella que no se rinde, aunque parezca que Dios no habla, porque sabemos que Él no está lejos. Está formando algo eterno dentro de nosotros. Cuando Dios finalmente responde a Job, no le da razones. No le dice, esto pasó por esta causa, ni lo consuela con explicaciones. En cambio, le revela su grandeza. Le hace preguntas profundas como Job 30:4. ¿Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Dios no está siendo cruel. Está mostrándole a Job que su perspectiva era muy limitada y que hay cosas que solo Dios puede comprender. Y cuando Job ve la inmensidad de Dios, algo dentro de él cambia para siempre. Job 40:5. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Ese es el verdadero milagro de la historia. Job no solo recuperó sus bienes, su salud o su familia. Job descubrió a Dios de verdad. Pasó de conocer a Dios con la cabeza a conocerlo con el corazón. A veces, el dolor no viene para destruirte, sino para revelarte a Dios de una manera que nunca antes habías conocido. Job 40:10. Después de que Job hubo orado por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio el doble de lo que antes tenía. Dios restauró a Job, pero la restauración llegó después de la rendición. No porque Job se portó bien o pasó la prueba, sino porque su corazón fue transformado. El Job del final no es el mismo Job del principio. Es más fuerte, más sabio, más profundo y más cerca de Dios. Dios no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre está cambiando tu corazón si se lo permites. Job 42:10. Después de que Job hubo orado por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio el doble de lo que antes tenía. Dios restauró a Job, pero la restauración llegó después de la rendición. No porque Job se portó bien o pasó la prueba, sino porque su corazón fue transformado. El Job del final no es el mismo Job del principio. Es más fuerte, más sabio,
más profundo y más cerca de Dios. Dios no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre está cambiando tu corazón si se lo permites. Es a su tiempo, no al nuestro. Hay otros momentos en la vida donde lo que más deseamos parece cada vez más lejano, donde las promesas de Dios, en lugar de cumplirse, parecen dormidas, donde cada año que pasa pesa más y la fe comienza a debilitarse bajo el peso de la espera. Allí es donde se forma la paciencia. Y allí es donde Dios probó a Abraham y a Sara. Dios les había hecho una promesa poderosa, una descendencia numerosa. Algo impresionante, sí, pero profundamente doloroso para una pareja que, aunque amaba a Dios, llevaba años lidiando con la infertilidad. La promesa fue dada, pero el tiempo pasaba y nada. El vientre de Sara permanecía vacío, el calendario avanzaba, las fuerzas se agotaban, la esperanza comenzaba a desdibujarse. ¿Cuánto tiempo es demasiado tiempo cuando estás esperando a Dios? La paciencia, desde la perspectiva humana, tiene un límite. Hay un punto donde el alma comienza a negociar con la fe. ¿Y si Dios no quiere? ¿Y si entendí mal? ¿Y si tengo que hacer algo por mi cuenta? Es ahí, en ese cruce de caminos, donde la fe es tentada a ceder su lugar a la impaciencia. Sara lo vivió en carne propia. El silencio de los años fue más fuerte que el eco de la promesa. Ella sabía lo que Dios había dicho, pero ya no podía imaginarlo. Así que hizo lo que muchos hacemos cuando Dios tarda más de lo que esperábamos. Tomó el control. Le pidió a Abraham que tuviera un hijo con su sierva, Agar. Y sí, el hijo vino, se llamó Ismael, pero no era el hijo de la promesa, era el fruto de la impaciencia. Una decisión fuera del tiempo de Dios, aunque nacida del deseo de cumplir su voluntad. Y eso nos confronta, porque no se trató de una rebelión contra Dios. Se trató de un intento de ayudar a Dios cuando parecía que Él no se movía. ¿Y cuántas veces también tú y yo caemos en lo mismo? Cuando nos adelantamos, no porque no amamos a Dios, sino porque no sabemos esperar. Queremos lo que Él prometió, pero no podemos soportar el tiempo del proceso. Y entonces forzamos las puertas, manipulamos situaciones, justificamos decisiones que sabemos en el fondo que no vienen de Dios, solo para sentir que algo está ocurriendo. Pero lo que nace de la carne, tarde o temprano trae consecuencias. Lo que Sara y Abraham pensaron que era una solución temporal, se convirtió en un conflicto eterno. La historia de Ismael y su descendencia marcó generaciones enteras, porque cuando se siembra fuera del tiempo de Dios, no se cosecha paz, sino complicación. Sin embargo, Dios no abandona su plan. La fidelidad de Dios no se cancela por nuestros errores. Lo que Él promete, lo cumple. Y un día, en medio de la rutina, en medio de la vejez, en medio de una vida donde parecía que todo ya estaba dicho, Dios vuelve a hablar. Y dice que dentro de un año, Sara tendrá un hijo. Ella lo escucha desde la tienda y se ríe. No es una risa de alegría, es la risa amarga de quien ya no quiere ilusionarse, la risa resignada de quien ha perdido la capacidad de creer que lo imposible puede suceder. Esa risa es la evidencia de que el corazón ya se había rendido al silencio. Es como si dijera, ahora, Señor, después de tanto tiempo, ahora que ya no tengo fuerzas, ahora que ya me resigné a vivir sin respuesta, pero Dios no se queda callado. Él responde con una pregunta que atraviesa generaciones, culturas, historias, calendarios y diagnósticos. ¿Hay algo imposible para el Señor? Esa pregunta no fue solo para Sara. Esa pregunta es para ti ahora mismo, cuando estás esperando esa puerta abierta, cuando sigues orando por esa restauración que no llega, cuando los años han pasado y aún no ves lo que Dios prometió, cuando la esperanza se enfría y la fe empieza a romperse en pedazos pequeños. ¿Hay algo imposible para el Señor? La historia no termina con una risa de incredulidad. Un año después, Sara ríe de nuevo, pero esta vez de gozo. Dios cumplió su palabra. El vientre que estaba muerto dio vida. El cuerpo que ya no podía fue tocado por lo eterno. Lo que parecía imposible se volvió real.
no por las fuerzas humanas, no por estrategia, no por manipulación, sino porque Dios lo había dicho y a su tiempo lo hizo. Dios no solo les dio un hijo, les dio un testimonio, una prueba viviente de que la fe que espera es la fe que hereda promesas. La paciencia es una escuela de fe. Es el lugar donde Dios trabaja no solo en el cumplimiento de sus promesas, sino en la transformación de nuestros corazones. Esperar no es fácil. Confiar cuando no vemos señales duele, pero lo que más cuesta es lo que más vale. A veces, lo más peligroso no es que Dios tarde, sino que tú y yo dejemos de creer en medio de la espera, que nos adelantemos, que forzamos lo que debería florecer solo con el soplo de Dios. Pero esta historia también nos recuerda que aunque hayamos fallado, Dios no abandona lo que ha prometido. Él no cancela sus planes por nuestra impaciencia. Si hemos caído, aún podemos regresar, volver a confiar, volver a rendirnos. La fe verdadera no exige el cuándo de Dios, solo se aferra al quién es Dios. Y el Dios de Abraham y Sara es fiel. Aunque te cueste, aunque todo parezca en contra, espera, porque cuando el cielo habla, aunque el tiempo parezca muerto, la promesa sigue viva. Y cuando llegue el momento señalado, reirás, no por incredulidad, sino por gratitud, porque sabrás que no llegó cuando tú querías, pero sí cuando más lo necesitabas, a su tiempo, no al mío. Hagamos una reflexión profunda sobre la traición, el olvido y la confianza en Dios basada en la historia de José. La historia de José, narrada en el libro de Génesis, es una de las más conmovedoras y edificantes de la Biblia. A través de su vida, podemos aprender lecciones valiosas sobre la traición, el olvido y, sobre todo, la confianza en Dios en medio de las adversidades. La traición de los hermanos. José era el hijo favorito de su padre, Jacob, lo que generaba celos y resentimiento en sus hermanos. Estos sentimientos culminaron en un acto de traición. Vendieron a José como esclavo y lo enviaron a Egipto, engañando a su padre al hacerle creer que había sido devorado por una bestia salvaje. Este acto de traición no solo afectó a José, sino que también sumió a su padre en un dolor profundo y prolongado. En Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial de Faraón. A pesar de su situación, José prosperó y ganó la confianza de su amo. Sin embargo, fue falsamente acusado por la esposa de Potifar y encarcelado. En prisión, interpretó los sueños de dos oficiales del faraón, el copero y el panadero. José pidió al copero que, al ser liberado, lo recordara ante el faraón. Sin embargo, el copero se olvidó de él, dejándolo en la cárcel por 2 años más. A pesar de las injusticias y el olvido, José nunca perdió su fe en Dios. Mantuvo una actitud de integridad y confianza, sabiendo que Dios tenía un propósito para su vida. Su paciencia y fidelidad fueron recompensadas cuando, finalmente, fue llamado para interpretar los sueños del faraón, lo que lo llevó a ser elevado a una posición de gran autoridad en Egipto. Durante una hambruna, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimentos. Al encontrarse con ellos, José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron. Después de ponerlos a prueba, José se reveló a sus hermanos y, en lugar de vengarse, los perdonó, reconociendo que todo lo que había sucedido formaba parte del plan de Dios para salvar vidas. La historia de José nos enseña que, aunque las personas puedan traicionarnos y olvidarnos, Dios nunca lo hará. Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas, y aunque no siempre entendamos las circunstancias, podemos confiar en que Él está obrando en nuestro favor. La paciencia, la integridad y la fe en Dios son fundamentales para superar las adversidades y ver su propósito cumplido en nuestras vidas. En conclusión, José es un ejemplo de cómo, a pesar de las traiciones y los olvidos humanos, podemos confiar en Dios y mantener nuestra fe. Su historia nos recuerda que, aunque el camino sea difícil, Dios está con nosotros y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Al igual que José, podemos confiar en que, al final, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito. La vida de Moisés es una de las narrativas más poderosas y transformadoras de la Biblia. Su historia no solo relata hechos históricos, sino que también ofrece lecciones profundas sobre la paciencia, la obediencia y la confianza en Dios. A través de sus experiencias,
podemos aprender cómo Dios utiliza los tiempos de espera y las pruebas para moldear y preparar a sus siervos para cumplir con su propósito divino. Moisés nació en una época de opresión para el pueblo de Israel. El faraón había ordenado la muerte de todos los niños varones hebreos, pero la madre de Moisés, en un acto de fe, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, lo colocó en una canasta y lo dejó flotar en el río Nilo, confiando en que Dios lo protegería. La hija del faraón encontró al niño y lo adoptó, criándolo como su propio hijo en el palacio real. Esta etapa de la vida de Moisés fue fundamental para su formación. Aunque creció en el lujo y el poder de la corte egipcia, su identidad hebrea nunca fue olvidada. En su corazón latía el deseo de liberar a su pueblo. Sin embargo, aún no estaba preparado para la magnitud de la misión que Dios tenía para él. A la edad de 40 años, Moisés cometió un acto impulsivo al matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Al darse cuenta de que su acción había sido descubierta, huyó al desierto de Madián, donde pasó otros 40 años como pastor. Este período en el desierto fue esencial para su formación. Lejos de la opulencia de Egipto, Moisés experimentó la humildad, la soledad y la dependencia total de Dios. Durante estos años, Dios trabajó en el corazón de Moisés, moldeándolo y preparándolo para el liderazgo. Aprendió a escuchar la voz de Dios, a confiar en su provisión y a depender completamente de Él. El desierto no fue un lugar de castigo, sino una escuela divina donde Moisés fue refinado y preparado para su propósito. A los 80 años, cuando Moisés pensaba que su vida de pastor era su destino final, Dios lo llamó desde una zarza ardiente. Este encuentro marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Moisés. Dios le reveló su nombre, Yo soy el que soy, y le encomendó la misión de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Moisés, aunque inicialmente dudó de su capacidad, aceptó el llamado de Dios. Este acto de obediencia fue crucial. A lo largo de los siguientes años, enfrentó desafíos, resistencias y pruebas, pero siempre confió en la dirección y provisión de Dios. Una de las lecciones más significativas de la vida de Moisés fue su paciencia. Guiar al pueblo de Israel a través del desierto fue un desafío monumental. Los israelitas constantemente se quejaban, dudaban y rebelaban. Sin embargo, Moisés, con la ayuda de Dios, mostró una paciencia ejemplar. Intercedió por ellos, buscó la guía divina y nunca abandonó su misión. Este período de 40 años en el desierto fue un tiempo de prueba y formación para el pueblo de Israel. Dios les enseñó a depender de Él, a confiar en su provisión y a obedecer sus mandamientos. Moisés fue el instrumento a través del cual Dios moldó a su pueblo. A lo largo de su vida, Moisés demostró una obediencia inquebrantable a Dios. Aunque enfrentó dudas y desafíos, siempre buscó la voluntad de Dios y actuó en conformidad con ella. Su historia nos enseña que la obediencia a Dios no siempre es fácil, pero es esencial para cumplir con su propósito. Además, Moisés confiaba plenamente en Dios. Sabía que sin su ayuda, no podría cumplir con la misión encomendada. Esta confianza fue fundamental para superar los obstáculos y llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. La vida de Moisés ofrece lecciones valiosas para nosotros en la actualidad. La paciencia es esencial. En un mundo que busca gratificación instantánea, Moisés nos enseña que la paciencia es una virtud que Dios utiliza para formarnos y prepararnos para su propósito. La obediencia trae bendición. Aunque a veces no entendemos los caminos de Dios, la obediencia a su voluntad siempre conduce a bendiciones y cumplimiento de su propósito. La confianza en Dios es fundamental. En medio de las pruebas y desafíos, debemos confiar en que Dios tiene el control y que su plan es perfecto. Dios utiliza los tiempos de espera para formarnos. Al igual que Moisés pasó 40 años en el desierto, Dios nos permite pasar por tiempos de espera para moldear nuestro carácter y prepararnos para lo que Él tiene para nosotros. La vida de Moisés es un testimonio de cómo Dios puede tomar a una persona común y corriente, pasarla por un proceso de formación y usarla para cumplir con su propósito divino. A través de la paciencia, la obediencia y la confianza en Dios, Moisés cumplió con la misión que Dios le encomendó. Su historia nos inspira a confiar en que, aunque no entendamos completamente los caminos de Dios, Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. La historia del pueblo de Israel durante su travesía por el desierto es
en muchos aspectos, una lección sobre la impaciencia humana, la falta de fe y la difícil realidad de esperar en los tiempos de Dios. Aunque Dios había prometido a los israelitas una tierra rica y abundante, conocida como la Tierra Prometida, la experiencia de este pueblo, desde su salida de Egipto hasta su entrada en Canaán, estuvo marcada por constantes luchas internas, dudas y desobediencias que les retrasaron la bendición de Dios. El relato de los israelitas en el desierto tiene lecciones atemporales para todos los creyentes, enseñándonos que la impaciencia puede cerrarnos puertas, no solo impidiendo que recibamos las promesas de Dios, sino también apartándonos del propósito que Él tiene para nuestras vidas. A lo largo de esta reflexión, profundizaremos en los aspectos clave de la impaciencia y cómo este factor jugó un papel decisivo en la demora de la llegada de Israel a su destino prometido. El primer obstáculo que el pueblo de Israel enfrentó en el desierto fue la impaciencia. Tras la salida gloriosa de Egipto, cuando el ejército del faraón los persiguió hasta el Mar Rojo y Dios obró un milagro abriendo el mar, los israelitas vivieron momentos de euforia y confianza en Dios. Pero este estado de ánimo cambió rápidamente al entrar en el desierto, donde la provisión de Dios parecía escasa y las dificultades del camino se hicieron más evidentes. Uno de los primeros episodios donde la impaciencia y la falta de fe se hicieron evidentes fue cuando el pueblo, al enfrentarse a la falta de agua en el desierto, comenzó a murmurar contra Moisés. En Éxodo 17, 2, 3, el pueblo se quejaba. ¿Por qué nos trajiste de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Este evento refleja un patrón que se repetiría a lo largo del viaje. En lugar de confiar en que Dios proveería como lo había hecho anteriormente, el pueblo optó por quejarse y perder la fe. La falta de confianza en las promesas de Dios y el temor ante lo desconocido llevaron a los israelitas a dudar de la capacidad de Dios para cumplir su palabra. En lugar de esperar pacientemente y ver la mano de Dios obrar, se desesperaron ante las dificultades, lo que resultó en una falta de fe colectiva que no solo los afectó en ese momento, sino que retrasó enormemente el cumplimiento de la promesa de la tierra prometida. El momento en que la impaciencia alcanzó su punto culminante fue durante la exploración de la tierra prometida. En Números 13, Moisés envió a 2 espías a explorar la tierra de Canaán, y cuando regresaron, 10 de ellos trajeron un informe desalentador. Aunque coincidieron en que la tierra era buena, los espías reportaron que las ciudades eran fuertes y los habitantes gigantes. Solo Josué y Caleb confiaron en que, con la ayuda de Dios, podrían conquistar la tierra. El informe negativo de los 10 espías causó pánico en todo el pueblo. En Números 14, 2, 3, el pueblo, lleno de temor, comenzó a lamentarse. «Ojalá muriéramos en Egipto o en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? ¿Nuestras mujeres y nuestros niños serán saqueados? ¿No nos sería mejor regresar a Egipto?» La falta de fe y la impaciencia hicieron que el pueblo rechazara la oportunidad de entrar en la tierra prometida, lo que llevó a la ira de Dios. Dios había prometido darles la tierra, pero su falta de fe y la impaciencia de querer una solución inmediata les costaron el cumplimiento de esa promesa en ese momento. A pesar de los milagros previos y la constante provisión divina, el pueblo prefirió escuchar el miedo y la duda en lugar de confiar en la fidelidad de Dios. Como resultado de su desobediencia, la falta de fe y la impaciencia, Dios pronunció un juicio severo. La generación que había salido de Egipto no entraría en la tierra prometida. Solo Josué y Caleb, quienes habían mostrado confianza en la promesa de Dios, fueron los únicos que sobrevivieron para entrar en la tierra. En Números 14, 22, 23, Dios dijo: «Ninguno de los hombres que han visto mi gloria y los milagros que hice en Egipto y en el desierto y me han tentado 10 veces y no han oído mi voz, entrará en la tierra que juré a sus padres». Esta sentencia de Dios reveló un principio profundo. La impaciencia, cuando se combina con la falta de fe, no solo retrasa las bendiciones de Dios, sino que puede resultar en la pérdida de la oportunidad de ver las promesas cumplidas en nuestras vidas. La desobediencia y la falta de fe no solo afectan al individuo, sino a toda una generación. Un pueblo entero quedó fuera de la tierra prometida debido a su negativa a confiar plenamente en Dios. La fe en las promesas de Dios es fundamental. Así como Dios había prometido a Israel la tierra, Él también ha prometido que estará con nosotros, que nos proveerá y que completará la obra que ha comenzado en nuestras vidas.
La fe en Él y en sus promesas es la clave para que experimentemos su poder en acción. Las decisiones colectivas afectan a toda una generación. El pueblo de Israel no solo actuó como individuos, sino como una comunidad. Las decisiones colectivas de la falta de fe afectaron a toda una generación. Del mismo modo, nuestras decisiones, ya sea de fe o de duda, afectan no solo nuestra vida, sino también la vida de aquellos que nos rodean. La paciencia y la espera son parte del proceso divino. El desierto fue un lugar de formación. Dios no solo estaba llevando al pueblo a la tierra prometida, sino que los estaba formando, purificando su fe y enseñándoles a depender completamente de Él. La espera no es solo un tiempo de inactividad, es un tiempo de preparación, donde Dios nos moldea para lo que está por venir. La historia de Israel en el desierto es un reflejo de nuestra propia vida espiritual. A menudo nos encontramos en desiertos de pruebas, esperando respuestas, y nuestra impaciencia puede conducirnos a tomar decisiones que nos alejan del propósito de Dios. Al igual que el pueblo de Israel, podemos enfrentar el peligro de perder nuestras bendiciones y oportunidades si no aprendemos a confiar en Dios y esperar su tiempo perfecto. Aprendamos de la historia de los israelitas. La impaciencia puede cerrar puertas y retrasar el cumplimiento de las promesas de Dios. La fe y la paciencia son esenciales para experimentar las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. Que, como Josué y Caleb, podamos ser una generación que, a pesar de las pruebas, confíe en las promesas de Dios y espere pacientemente su cumplimiento en nuestra vida. Conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, David es un ejemplo de obediencia, fe y sobre todo, paciencia. Fue ungido como rey cuando aún era un joven pastor, pero su ascenso al trono no fue inmediato. A lo largo de su vida, David tuvo que esperar pacientemente, enfrentarse a terribles desafíos y lidiar con la persecución de Saúl, el rey de Israel, que en su celosía y miedo vio a David como una amenaza. Sin embargo, durante todos esos años de espera, Dios lo estaba formando, enseñándole lecciones profundas que lo convertirían en el rey que Israel necesitaba. La historia comienza en 1 Samuel 16. Dios, disgustado por el reinado del rey Saúl, ordena al profeta Samuel que ungiera a un nuevo rey. Aunque Saúl seguía siendo el rey en funciones, Dios ya había rechazado su liderazgo debido a su desobediencia. Samuel, guiado por Dios, fue a la casa de Isaí, en Belén, donde se encontraban sus hijos. Cuando Samuel vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí, pensó que él sería el elegido por su apariencia imponente. Pero Dios le dijo a Samuel: «No mires su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. No juzgues según su apariencia ni según su altura, porque yo lo he desechado». El Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16, 7. Finalmente, Dios señaló a David, el más joven de los hijos de Isaí, quien estaba cuidando las ovejas. A pesar de ser el menos considerado de sus hermanos, David fue elegido por Dios y ungido como el futuro rey de Israel. Esta unción, sin embargo, no fue seguida de una coronación inmediata. En lugar de ser exaltado de inmediato, David regresó a sus labores cotidianas como pastor. A pesar de ser ungido como el futuro rey, la vida de David no cambió de inmediato. En lugar de ser llevado al palacio y comenzado a gobernar, fue llamado a servir en la corte del rey Saúl. Comenzó como un músico que tocaba el arpa para aliviar la angustia de Saúl, quien estaba siendo atormentado por un espíritu maligno. A través de esta oportunidad, David se acercó al palacio, pero su camino hacia el trono estaba lejos de ser fácil. La primera gran prueba de David vino cuando enfrentó al gigante Goliat en 1 Samuel 17. El joven pastor, armado solo con una honda y su fe en Dios, derrotó al gigante filisteo, y su victoria lo hizo famoso en todo Israel. Sin embargo, este triunfo fue el comienzo de sus problemas. A pesar de la admiración del pueblo, Saúl se llenó de celos al ver que la gente comenzaba a alabar a David más que a él mismo. Esta inseguridad se convirtió en odio, y Saúl comenzó a ver a David como una amenaza a su reinado. David, a pesar de estar ungido por Dios y llamado a ser el próximo rey, no fue inmediatamente colocado en el trono. En lugar de eso, tuvo que huir de Saúl, quien lo persiguió durante años. Este período de huida y persecución duró alrededor de una década, durante la cual David vivió como un hombre errante, buscando refugio en cuevas y en ocasiones pidiendo asilo entre los enemigos de Israel, como los filisteos.
Durante estos años, David tuvo que aprender lecciones fundamentales sobre la humildad, la obediencia y la dependencia de Dios. El camino hacia el trono de David estuvo lleno de dificultades, pero su paciencia y su dependencia de Dios lo sostuvieron. En varias ocasiones, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y poner fin a su huida. En 1 Samuel 24, cuando Saúl entró en una cueva donde David y sus hombres se encontraban escondidos, los hombres de David le dijeron: «Hoy es el día en que el Señor dice, te entregaré a tu enemigo en tus manos». Sin embargo, David, movido por un profundo respeto por la autoridad de Saúl como el ungido de Dios, se negó a hacerle daño. En lugar de eso, cortó un pedazo del manto de Saúl, pero al darse cuenta de lo que había hecho, se sintió culpable de haber levantado la mano contra el ungido de Dios. David expresó su respeto hacia Saúl en 1 Samuel 24, 12, diciendo: «Que el Señor me juzgue y me haga justicia, pero no te haré daño». En este momento, David demostró que su confianza estaba en Dios y no en su propia capacidad para obtener justicia. Esta actitud, basada en la paciencia y la humildad, no solo reveló su carácter, sino que también mostró cómo David estaba siendo formado por Dios en ese desierto de persecución. En otra ocasión, en 1 Samuel 26, David nuevamente tuvo la oportunidad de matar a Saúl mientras él dormía. Sin embargo, David decidió no tomar la vida del rey, sino confiar en que Dios lo haría en su tiempo. Este acto de paciencia y obediencia marcó una de las pruebas más significativas del carácter de David. Aunque tenía la posibilidad de obtener el trono de inmediato, decidió esperar pacientemente el momento de Dios. La paciencia de David durante estos años de huida y persecución lo moldeó como el hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de los sufrimientos que enfrentó, nunca dejó de confiar en que Dios cumpliría su promesa. A lo largo de su vida, David mostró una profunda dependencia de Dios. Él sabía que el cumplimiento de las promesas de Dios no dependía de su capacidad para hacer las cosas por su cuenta, sino de la fidelidad de Dios para cumplir lo que había prometido. La paciencia de David fue también una forma de humildad. En lugar de intentar tomar el trono por su propia fuerza, David dejó que Dios trabajara en su vida y lo preparara para gobernar en su tiempo. Esta disposición para esperar fue lo que permitió a David ser el tipo de rey que Dios deseaba. No fue un rey impulsivo ni arrogante, sino un rey que confiaba en la dirección y los tiempos de Dios. David, durante este tiempo de espera, también aprendió a ser compasivo, a perdonar y a ser un líder que dependía completamente de Dios. En varias ocasiones, cuando tuvo a sus enemigos a su merced, mostró misericordia. Su actitud hacia Saúl, a pesar de ser perseguido por él, fue una manifestación de su corazón conforme al de Dios. David no solo esperaba en Dios, sino que reflejaba el carácter de Dios en sus acciones. Después de años de lucha y espera, la muerte de Saúl llegó en el monte Gilboa, y David fue finalmente coronado como rey de Judá, y luego como rey de todo Israel. En 2 Samuel 5, 3, 4. Se nos muestra cómo, después de la muerte de Saúl, los ancianos de Israel se acercaron a David y lo ungieron como rey. El rey que había sido ungido años antes y que había esperado pacientemente en Dios, finalmente llegó al trono. Este fue el cumplimiento de la promesa de Dios para David, pero también fue la culminación de un proceso de formación que duró años. La paciencia de David, su disposición para esperar en el tiempo de Dios, lo formó para ser un rey sabio, humilde y justo. No fue solo un hombre que llegó al trono por su habilidad o destreza, sino un hombre que confiaba en la dirección de Dios en cada paso. La vida de David nos enseña que, aunque Dios tenga grandes promesas para nuestras vidas, el camino hacia ellas no siempre es inmediato. Al igual que David, a veces tenemos que esperar años en el desierto de la adversidad, enfrentando dificultades y persecuciones. Sin embargo, esos tiempos de espera no son en vano. Dios está formándonos, moldeándonos y preparándonos para lo que Él tiene preparado para nosotros. David no solo fue ungido como rey, fue formado para ser un rey conforme al corazón de Dios. Aprendió a esperar en la paciencia, a confiar en Dios y a someterse a su voluntad en nuestro propio caminar. La paciencia no solo nos prepara para recibir las promesas de Dios, sino que también nos moldea para ser personas que reflejan su carácter en todo lo que hacemos. En un mundo que se había sumido en la oscuridad moral, donde la violencia y la corrupción eran el pan de cada día, los cielos no estaban en silencio.
Dios miró a la humanidad con tristeza. La belleza de su creación, el diseño perfecto de un mundo pensado para reflejar su gloria, había sido manchado por la rebelión persistente del hombre. Cada corazón parecía inclinado solo al mal. No había respeto por la vida, ni temor de Dios. La tierra estaba llena de gritos que ascendían al cielo, clamando por justicia. Y sin embargo, en medio de esa generación torcida y perversa, un solo hombre captó la atención de Dios. No por su fuerza, ni por su sabiduría, ni por su posición, sino por su caminar. Noé era diferente. No caminaba según la corriente de su tiempo, no se dejaba arrastrar por los vientos de la opinión popular. En lugar de eso, caminaba con Dios. Había cultivado una relación silenciosa pero profunda con el Creador, en medio del caos. Donde los demás veían normalidad en la corrupción, Noé veía dolor. Donde los demás ignoraban la voz interior que clamaba justicia, Noé la escuchaba con atención. Su vida era un eco constante de obediencia en un mundo que ya no entendía lo que eso significaba. Fue en ese contexto que Dios habló. Lo que dijo no fue un mensaje que uno esperaría. No fue una bendición ni una promesa inmediata. Fue un anuncio de juicio. El fin de toda carne se acercaba. El mal había llegado a tal punto que la justicia divina debía intervenir. Pero al mismo tiempo, Dios reveló su plan de redención. Un arca, una embarcación gigantesca, un refugio que preservaría la vida humana y animal y marcaría el inicio de una nueva historia. Dios no solo le compartió el juicio, también le confió la tarea. La misión no era sencilla: construir un arca de proporciones colosales sin precedentes, en tierra seca, sin una sola gota de lluvia que diera sentido al mandato. Noé no tenía referencias, no tenía testimonios de otros constructores de arcas, no tenía planos de ingeniería, solo tenía una palabra, la palabra de Dios, y esa palabra bastaba. Lo que siguió fue uno de los actos de obediencia más extraordinarios de la historia humana. Durante años, quizá décadas, Noé martilló madera, cortó árboles, ensambló piezas. Bajo el sol inclemente, bajo las miradas burlonas de sus contemporáneos, bajo las preguntas quizás silenciosas de su propia familia. ¿Por qué construir algo tan grande? ¿Por qué vivir en una expectativa constante de algo que nunca antes se había visto? Pero Noé continuó. No permitió duda germinar en su alma. Si Dios lo había dicho, entonces sería así. No importaba cuánto tiempo tomara, no importaba cuán absurdo pareciera. Él había oído la voz del Altísimo, y su vida ahora giraba en torno a esa dirección divina. La paciencia de Noé no fue una espera pasiva, fue una espera activa. Cada golpe de martillo era una declaración de fe. Cada día dedicado a esa obra era una semilla de obediencia plantada en el suelo seco de un mundo incrédulo. Mientras otros reían, él trabajaba. Mientras otros olvidaban, él recordaba. Su fidelidad no tenía fecha de expiración. No exigía señales. No requería evidencia inmediata. Su confianza estaba en la fidelidad del que había hablado. A lo largo de esos años, su vida fue también un sermón. Noé no solo construyó un arca de madera, construyó una torre de testimonio. Sus acciones gritaban al cielo y a la tierra que hay un Dios que aún llama, que aún advierte, que aún prepara un camino de escape para quienes quieran escuchar. Pero la respuesta fue el silencio, o peor aún, la burla. La gente lo observaba como un loco, un fanático, un soñador que se había extraviado. Y sin embargo, Noé seguía. Porque cuando caminas con Dios, ya no necesitas aprobación de los hombres. Tu alma se alimenta de una convicción más profunda, una certeza que trasciende lo visible. Y entonces, un día, cuando la obra estaba completa, cuando cada rincón del arca estaba terminado, Dios volvió a hablar. Le dijo que entrara en el arca. Noé obedeció sin demora, reunió a su familia, a los animales, y entró. Luego, el texto dice algo estremecedor. Dios mismo cerró la puerta. En ese gesto hay un mensaje poderoso. La obediencia de Noé no solo lo había salvado a él, había abierto un camino para la preservación de la vida. La paciencia, esa virtud forjada en la fe, había dado fruto. Lo que durante años fue objeto de burla, ahora se convertía en el único refugio de salvación. Fuera del arca, el mundo que tanto había ignorado las advertencias comenzó a experimentar el juicio. Las nubes se oscurecieron, las fuentes del abismo se abrieron, la tierra se inundó, lo que parecía imposible se volvió realidad. Pero ya era tarde, la puerta estaba cerrada, la oportunidad había pasado. Noé, sin embargo, no celebró su salvación con orgullo. Dentro del arca
aguardó en silencio. El mismo corazón que le había dado paciencia para construir, ahora le daba paciencia para esperar. No preguntó cuánto tiempo estarían ahí, no exigió señales. Sabía que el mismo Dios que lo había llamado también lo guiaría a un nuevo comienzo. El interior del arca no era un lugar de comodidad. Noé y su familia compartían el espacio con decenas de especies animales, cada una con sus necesidades, sus sonidos, sus movimientos. No era un palacio ni una casa diseñada para el descanso. Era una embarcación de supervivencia, un refugio que temblaba con cada trueno, con cada ola que golpeaba su estructura de madera. Afuera, el mundo se deshacía bajo la lluvia, pero dentro, la vida resistía, sostenida por la gracia de Dios y por la paciencia de un hombre que se había aferrado a la promesa de salvación. Noé no tenía relojes para contar los días, ni ventanas para saber si el cielo ya se había aclarado. Solo tenía la espera, la oscuridad y la confianza silenciosa de que Dios no se había olvidado de ellos. La paciencia, que ya había sido ejercitada durante décadas en la construcción del arca, ahora se afinaba en la quietud forzada del encierro. Esperar sin saber cuándo terminaría el juicio, sin señales visibles de avance, es una de las pruebas más duras de la fe. Pero Noé no protestó. No lo vemos cuestionar ni exigir explicaciones. Él había aprendido que la fidelidad de Dios no se mide por la rapidez de sus respuestas, sino por la firmeza de sus promesas. Pasaron semanas, luego meses. Las aguas cubrieron todo. No había colinas ni montañas que escaparan a la marea del juicio. El mundo como lo conocían había quedado atrás. Todo lo que había sido normalidad, rutina, vida cotidiana, había desaparecido. Solo el arca, flotando sobre el caos, sostenía una nueva esperanza. Y allí, en esa soledad marina, Dios estaba obrando. Porque no basta con escapar del juicio, hay que ser transformado en medio de él. La paciencia en ese lugar cerrado no fue pasividad, fue una postura activa del alma. Significó resistir el deseo de abrir la puerta antes de tiempo, de buscar respuestas antes de que llegaran, de dudar cuando todo parecía suspendido en el silencio. Cada día era una elección: confiar o temer, recordar la promesa o rendirse al olvido. Pero Noé eligió confiar. Sabía que el mismo Dios que le había dado instrucciones tan detalladas para construir el arca, tenía también el control absoluto sobre su tiempo de salida. No necesitaba entender el calendario celestial, solo necesitaba permanecer fiel. Finalmente, después de 150 días, las aguas comenzaron a descender. Pero incluso entonces, Noé no se apresuró. Aguardó hasta que el arca se posó sobre el monte Ararat, y luego esperó aún más. Envió cuervos y palomas para observar el entorno, pero no abrió la puerta hasta que Dios mismo le habló de nuevo. Este detalle es poderoso. Noé no asumió que podía decidir por sí mismo cuándo era el momento adecuado. Solo se movía cuando Dios lo decía. Esa obediencia minuciosa, esa sensibilidad a la voz divina, era fruto de una paciencia forjada en años de comunión. Cuando finalmente la puerta se abrió, Noé no salió corriendo a disfrutar la tierra seca. Lo primero que hizo fue construir un altar. Allí, entre piedras y maderas, ofreció sacrificios al Dios que lo había guiado, sostenido y salvado. No se trataba solo de agradecimiento, era reconocimiento, era adoración nacida de una experiencia viva. Noé entendía que todo lo que había logrado, todo lo que había preservado, no era por su habilidad ni por su mérito, sino por la fidelidad de aquel que había hablado desde el principio. Y entonces Dios respondió. El aroma del sacrificio subió al cielo y tocó el corazón del Creador. En ese momento Dios hizo un pacto. Prometió nunca más destruir la tierra de esa forma. Selló la promesa con el arco iris, una señal eterna de su misericordia. Noé había pasado por el juicio, había soportado la espera y ahora era testigo del nuevo comienzo. La paciencia no solo lo había sostenido a él, había preservado la posibilidad de una nueva humanidad. Lo más profundo de esta historia es que Noé no vivió para ver las consecuencias de su obediencia en generaciones futuras. Él no fue testigo de todas las culturas, pueblos y naciones que surgirían gracias a su fe. Su vida fue sembrada en un momento oscuro, pero su obediencia produjo frutos que trascendieron su tiempo. Su paciencia no solo salvó a su familia, salvó el futuro. Y así, la historia de Noé se convierte en un espejo para todos los que caminan con Dios en tiempos de oscuridad. Porque hay momentos en la vida donde la obediencia parece no tener recompensa inmediata.
donde el esfuerzo diario no es reconocido, donde el mundo alrededor no entiende y hasta se burla. Pero en esos momentos, Dios observa, y a quienes perseveran, a quienes se mantienen firmes en lo invisible, Él los recuerda. La paciencia en la obediencia radical no siempre trae resultados instantáneos, pero siempre deja huellas eternas. Noé, al salir del arca y rendir su primer acto de adoración, no solo cerró un capítulo de juicio, sino que inauguró una nueva etapa en la historia de la humanidad. Su vida, marcada por años de construcción silenciosa, por un encierro oscuro lleno de incertidumbre y por una obediencia inquebrantable, se transformó en un testimonio eterno. No fue un héroe perfecto, pero sí un hombre fiel. No fue alguien que lo entendía todo, pero fue alguien que lo obedeció todo. Y eso lo hizo grande delante de Dios. La Biblia no relata mucho más sobre sus años posteriores. No se nos da un detalle minucioso de sus últimas décadas, pero sí se nos entrega el eco de su vida en la memoria de la fe. Generaciones más tarde, Noé sería recordado por los profetas, por los sabios y finalmente por el mismo Jesús. Él no fue solo una figura del pasado. Se convirtió en un símbolo viviente de lo que significa vivir por fe y esperar con paciencia el cumplimiento de las palabras divinas. Cuando Jesús habló de los últimos tiempos, comparó esos días con los días de Noé. Dijo que la gente comía, bebía, se casaba y vivía su vida como si nada fuera a cambiar, hasta que vino el diluvio y lo sorprendió. ¿Por qué hacer esa comparación? Porque así como en los días de Noé, el mundo hoy continúa distraído. Se burla de quienes construyen arcas invisibles, de quienes se aferran a promesas aún no cumplidas, de quienes obedecen sin ver. Pero para aquellos que entienden el lenguaje de Dios, la historia de Noé no es una anécdota antigua, es una advertencia, una inspiración, una guía. La obediencia radical de Noé está profundamente entrelazada con la paciencia. No es la clase de obediencia que actúa por impulso emocional, ni aquella que busca resultados inmediatos. Es una obediencia nacida de la convicción de que Dios es digno de confianza. En un mundo donde el ritmo acelerado nos ha enseñado que lo valioso es lo que es rápido, visible y rentable, la figura de Noé se alza como un testimonio contracultural. Él nos recuerda que hay un tipo de fe que no clama por resultados inmediatos, sino que reposa en el carácter del que promete. Y lo más impresionante es que su obediencia no fue egoísta. Él no construyó el arca solo para sí. Fue una plataforma de salvación para su familia y para toda la creación. La paciencia de un solo hombre fue la puerta por la cual la vida humana y animal fue preservada. Esto nos habla de un principio eterno. Cuando obedecemos a Dios con perseverancia, los frutos de esa obediencia se extienden mucho más allá de nosotros mismos. A veces, la fidelidad silenciosa de uno solo puede significar el rescate de muchos. ¿Cuántas veces el corazón humano quiere acelerar los procesos, saltarse los tiempos, obtener lo que desea sin esperar en Dios? Pero Noé enseña que hay puertas que solo se abren con paciencia. Hay promesas que solo se alcanzan después de largas temporadas de trabajo invisible. Y lo más desafiante, hay resultados que tal vez no veremos nosotros, pero que otros disfrutarán porque fuimos fieles cuando era más fácil rendirse. La paciencia de Noé no fue pasiva ni conformista, fue activa, trabajadora, persistente. No fue una espera resignada, sino una espera confiada. Su alma estaba anclada en la promesa, no en el clima, no en la opinión de la gente, no en los plazos humanos. Y esa ancla fue lo que lo mantuvo firme cuando todo lo demás colapsaba. Incluso su silencio es elocuente. No hay grandes discursos registrados, no hay oraciones dramáticas en medio de la tormenta, no hay lamentos públicos durante la construcción del arca. Hay acción, hay obediencia, hay persistencia. A veces, el lenguaje más poderoso de la fe no se pronuncia con palabras, sino con hechos. Noé habló a su generación con su martillo, con su madera, con su decisión de levantarse cada día y seguir trabajando. Su vida fue su mensaje. Y lo que hace aún más profunda esta historia es que Noé no construyó el arca sabiendo exactamente qué pasaría después. No tenía un mapa del futuro, solo sabía que Dios había dicho, haz esto, y eso bastó. En su mundo no llovía como lo entendemos hoy. La idea de un diluvio global era un concepto absurdo para su tiempo, pero la voz que hablaba era mayor que la lógica, y eso era suficiente. El creyente actual puede encontrar en Noé una brújula.
En un mundo que grita por resultados inmediatos, que exige ver para creer, que se burla del sacrificio silencioso, Noé nos recuerda que la verdadera fe se demuestra en los momentos en que nada tiene sentido, que la obediencia más pura es aquella que no pide explicaciones, que la paciencia más poderosa es la que se niega a renunciar, aun cuando el cielo parece callar. Tal vez hoy alguien está construyendo su arca, un proyecto que Dios le puso en el corazón, una familia que necesita restauración, un ministerio que apenas empieza, una promesa que aún no llega, y cada día parece igual. El progreso es lento, las voces alrededor desaniman, el alma se cansa. Pero en medio de todo eso, la historia de Noé susurra con fuerza. Sigue, no pares, no estás loco, no estás solo. Cada golpe de martillo en lo invisible es una declaración de que crees en lo eterno. Cada día de espera es una oración sin palabras que dice, confío en ti. Cuando el arco iris apareció por primera vez sobre el cielo despejado, no fue simplemente un fenómeno natural, fue una señal celestial, un pacto, una promesa viva entre el Creador y su creación. Noé, el hombre que había esperado décadas por la manifestación de una palabra, ahora veía con sus propios ojos el cumplimiento de otra. El juicio había pasado. El mundo, aunque marcado por la devastación, tenía ahora una oportunidad de renacer. Y en ese renacimiento, Noé estaba presente, no como un espectador, sino como un protagonista. Pero lo más importante no era la tierra seca ni los cielos abiertos. Lo que brillaba con más fuerza era la fidelidad de Dios. Aquel que había hablado al corazón de un hombre justo, lo había sostenido en el tiempo de prueba, y ahora lo honraba con una promesa que abrazaría a cada generación futura. No más diluvios que destruyan toda vida, no más juicios de esa magnitud. Una señal en el cielo para recordar que incluso cuando la justicia exige respuesta, la misericordia sigue hablando. Y sin embargo, el verdadero legado de Noé no está solo en esa promesa cósmica, sino en su testimonio de vida. Noé nos enseña que la fe no siempre es espectacular a los ojos del mundo, a veces es silenciosa, solitaria y sembrada en la tierra seca de los días repetitivos. Pero también nos muestra que Dios no olvida a los que caminan con Él, a los que construyen en lo oculto, a los que esperan sin saber cuándo ni cómo. El tiempo del arca terminó, pero el llamado a construir con paciencia sigue vigente. Hoy, cada uno de nosotros es llamado a levantar arcas de fe en medio de la incredulidad, a sostenernos firmes cuando todo lo que nos rodea dice que nada va a cambiar, a confiar cuando los cielos permanecen cerrados y las aguas aún no llegan. Porque así como Noé construyó sin ver lluvia, nosotros somos llamados a sembrar sin ver aún la cosecha, a obedecer sin garantías, a amar sin ser comprendidos, a esperar en el Dios que siempre cumple. La paciencia de Noé fue mucho más que un rasgo de carácter. Fue un fruto del Espíritu, cultivado en la intimidad con Dios. Fue una confianza tallada a golpe de martillo. Día tras día, año tras año, fue la determinación de un hombre que decidió que la opinión de Dios era más importante que la de los hombres. Esa clase de paciencia no se improvisa, se cultiva, se defiende, se abraza con los dientes apretados cuando el alma quiere soltar todo. Y cuando Dios cerró la puerta del arca, Noé confió. Y cuando Dios la volvió a abrir, Noé obedeció. Así es la fe verdadera. Sabe esperar cuando hay que esperar, y sabe moverse cuando Dios dice que es tiempo. Noé no se adelantó ni se quedó atrás, caminó en el ritmo de Dios. Y ese ritmo, aunque a veces parezca lento, es perfecto. Hoy, vivimos en un mundo que también necesita arcas. Arcas que preserven la fe en medio del escepticismo. Arcas que guarden la esperanza en medio del juicio. Arcas donde se enseñe que la obediencia es más valiosa que el aplauso, que el silencio ante Dios es más poderoso que 1000 palabras huecas. Y esas arcas no se construyen con madera, sino con convicción, con oración, con perseverancia. Cada vez que eliges la fidelidad en vez del atajo, estás colocando una tabla más en esa arca. Cada vez que decides esperar en Dios, en lugar de ceder al pánico, estás sellando otra rendija con brea celestial. Cada vez que haces lo correcto aun cuando nadie ve, estás edificando algo que puede salvar generaciones. Porque lo que hizo Noé no fue solo para él. Su obediencia trazó un camino para todos nosotros. Nos enseñó que la paciencia no es debilidad,
sino fuerza contenida, que obedecer a Dios, aunque el mundo entero lo cuestione, siempre produce frutos eternos, que incluso cuando pareces encerrado, Dios está trabajando, que cuando todo parece detenerse, el cielo sigue escribiendo una historia mayor. Noé caminó con Dios, esa fue su mayor gloria. No construyó el arca solo con madera, sino con confianza. No esperó solo en una habitación cerrada, sino en la certeza de que el Dios que lo había llamado nunca lo dejaría a mitad de camino. Esa clase de fe no se fabrica en los momentos buenos, sino en las temporadas largas de obediencia sin aplausos. Y ahora, siglos después, su historia sigue viva, porque cada creyente que decide ser fiel, cada alma que prefiere la obediencia al resultado rápido, cada corazón que prefiere esperar en silencio que forzar una respuesta, está caminando en la misma senda que Noé. Su ejemplo nos desafía a levantar nuestros ojos, a fortalecer nuestras manos y a seguir construyendo, incluso cuando el cielo esté claro y no haya señales de lluvia, porque sabemos que Dios ha hablado, y si Él ha hablado, entonces todo lo demás puede esperar. Noé no fue recordado por sus discursos, sino por su fidelidad. No cambió al mundo con palabras, sino con clavos y tablas, con decisiones silenciosas pero eternas. Y esa es la invitación para nosotros hoy, a obedecer sin condiciones, a esperar sin quejas, a construir cuando nadie más lo haría, a vivir sabiendo que la paciencia en la obediencia radical no solo salva vidas, transforma destinos. ¿Y que nos enseña la historia de Pablo? En el corazón del Imperio Romano, en una época donde el cristianismo aún era considerado una amenaza, surgió una figura que no solo cambió la historia de la fe, sino que la esculpió con su propia vida: Pablo. Antes conocido como Saulo, su historia comienza como la de un perseguidor implacable. Con un celo ardiente, respiraba amenazas contra los seguidores del camino. Su pasión por defender las tradiciones de sus antepasados lo llevó a encarcelar, castigar y hasta aprobar la muerte de quienes proclamaban a Jesús como el Mesías. Pero todo cambió en un camino polvoriento hacia Damasco. Allí, en el resplandor cegador de una luz que lo derribó al suelo, escuchó una voz que no esperaba. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Aquel momento transformó no solo su visión, sino su propósito. De enemigo de Cristo, se convirtió en su apóstol. De perseguidor, pasó a ser perseguido. Desde ese día, la vida de Pablo fue marcada no por privilegios, sino por padecimientos. Fue llamado a anunciar el evangelio entre los gentiles, pero su ministerio no se desarrolló en plataformas cómodas ni en auditorios admirativos. Fue forjado en cárceles, entre cadenas, en medio del rechazo, el abandono, la traición y el dolor físico. Y sin embargo, jamás se quebró. La paciencia de Pablo no fue una virtud accidental, fue una elección diaria. A cada paso enfrentó circunstancias que habrían hecho tropezar al más fuerte. Desde el momento de su conversión, enfrentó sospechas de parte de los cristianos, temores comprensibles de quienes no creían que su cambio era genuino. Y aun cuando fue aceptado, su camino no se allanó. Fue apedreado en Listra hasta quedar dado por muerto. Fue azotado con varas. 5 veces recibió los 39 azotes de los judíos. 3 veces fue naufragado. Una noche y un día pasó en alta mar, sin rumbo, sin certeza de sobrevivir. Fue perseguido por ladrones, traicionado por falsos hermanos, padeció hambre, frío, desnudez. Y cada una de esas experiencias se convirtió en un altar donde la paciencia le permitía continuar, resistir, creer. Pero, ¿de dónde sacaba esa fuerza? ¿Qué sostenía a un hombre que tenía todo en contra? No era la ambición de reconocimiento, no era la esperanza de una vida cómoda, era una revelación. Cristo se le había revelado como el tesoro más precioso. Desde ese momento, Pablo ya no vivía para sí mismo. Todo lo contaba como pérdida comparado con el conocimiento de Jesús. Por eso, podía soportar todo, porque su objetivo no estaba en los logros visibles, sino en la fidelidad al llamado que había recibido. La paciencia de Pablo era una expresión de su comunión con Dios. No se quejaba por lo que no entendía, confiaba. No exigía salidas fáciles, abrazaba el proceso, sabía que cada prisión, cada herida, cada noche sin abrigo, estaban dentro del diseño divino para alcanzar a muchos con el mensaje de la gracia.
su vida era un acto continuo de rendición. Y en esa rendición florecía una paciencia poderosa, la clase de paciencia que no solo soporta, sino que transforma la adversidad en testimonio. En cada carta que escribió, Pablo no hablaba como un teórico de la fe, sino como un hombre que había sangrado por ella. Sus palabras estaban impregnadas del fuego de quien ha conocido a Dios en medio del quebranto, y por eso sus exhortaciones sobre la paciencia no eran livianas. Cuando animaba a esperar con esperanza, lo hacía desde la experiencia. Cuando hablaba de gloriarse en las tribulaciones, no era poesía, era vivencia, porque él sabía que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia, carácter probado. Hoy, en un mundo donde todo se espera al instante, la figura de Pablo desafía profundamente nuestro cristianismo moderno. Su vida nos confronta con una verdad incómoda. La madurez espiritual no se alcanza con facilidad, se forma en el horno del dolor, en las noches de silencio, en las temporadas de rechazo. La paciencia es la señal de una fe que ha echado raíces profundas, de una convicción que no se mueve por las circunstancias. Pablo encarnó esa realidad. Él no retrocedía porque no tenía a dónde más ir. Cristo lo había conquistado por completo. Hubo un momento en la vida de Pablo que simboliza de manera dramática el peso de su llamado, cuando fue encarcelado en Roma, encadenado como un criminal, después de años de viajes, iglesias plantadas y vidas transformadas. No era el principio de su ministerio, sino ya un tramo avanzado. Humanamente hablando, merecía descanso, honra, comodidad, pero en lugar de eso, recibió una celda fría, vigilancia constante y el aparente olvido de muchos. Sin embargo, incluso en ese escenario de sombra y encierro, Pablo floreció espiritualmente. No escribió lamentos, escribió epístolas. No albergó amargura, extendió gracia. No preguntó por qué, proclamó quién. Cristo, su esperanza viva, su razón de todo. Es en esas cartas desde prisión donde vemos con mayor claridad la profundidad de su paciencia. Escribe a los filipenses diciéndoles que ha aprendido a estar contento cualquiera que sea su situación. Él, que había sido fariseo de fariseos, ahora estaba en la oscuridad de una prisión. Y sin embargo, hablaba de gozo, no uno fingido, sino uno nacido del conocimiento de que su vida estaba en manos de Dios y que cada sufrimiento servía para avanzar el Evangelio. Esa es la paciencia que no solo soporta, sino que da fruto. En otra carta, escribe que todos me han abandonado, pero inmediatamente añade, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. La soledad no lo rompió, lo refinó, aprendió a vivir dependiendo solo de Dios. Y esa dependencia fue la fuente de una fuerza que ningún hombre podía quitarle. La paciencia de Pablo no era solo resistencia al dolor, era la capacidad de seguir caminando, aunque el mundo se alejara, aunque los amigos callaran, aunque la muerte se sintiera cerca. Su vida también estuvo marcada por el naufragio literal y emocional. Fue llevado de un juicio a otro, como si fuera un criminal, aunque su único delito era predicar la verdad. En su largo viaje hacia Roma como prisionero, la embarcación en la que viajaba fue azotada por una tormenta furiosa. El mar rugía, las olas golpeaban sin tregua. Muchos dieron por hecho que morirían, pero en medio del caos, Pablo se levantó como voz de calma. Aquel que parecía débil, encadenado, fue quien dio esperanza. Dijo que ningún alma se perdería porque Dios se lo había revelado. Su paciencia en el desastre no solo lo sostuvo a él, sostuvo a todos los que lo rodeaban. Esto es vital entenderlo hoy. La paciencia no es solo para resistir nuestros procesos personales. Cuando es verdadera, se convierte en un faro para otros. La paciencia de Pablo fue una cobertura para quienes no tenían fe, una fuente de seguridad para quienes estaban al borde del colapso. Su confianza inquebrantable en Dios transformó cada celda en un altar, cada tormenta en un púlpito. Y así, incluso sus pruebas se convirtieron en plataforma para la predicación del Evangelio. A lo largo de sus cartas, una y otra vez vuelve a temas que solo alguien que ha vivido el quebranto puede mencionar con autoridad: perseverancia, mansedumbre, longanimidad. Pablo no enseñaba desde la teoría. Él sabía que una fe sin paciencia es una fe que se apaga, que el verdadero discípulo de Cristo aprende a esperar, a cargar la cruz, a sufrir con propósito. En una de sus cartas más íntimas escribe: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No dijo que lo había entendido todo,
ni que había sido perfecto, dijo que había sido fiel. Y esa fidelidad estuvo alimentada día tras día por una paciencia divina, incluso cuando sabía que su tiempo se agotaba. Cuando la espada del verdugo romano ya parecía inminente, Pablo no expresó temor. En vez de ello, escribió palabras de ánimo, fortaleció a sus hijos espirituales, animó a las iglesias, proclamó que había esperanza más allá de la muerte, porque la paciencia que había cultivado durante toda su vida no lo abandonó en el final. Era parte de él. Era la evidencia de que el Espíritu de Dios lo había transformado. Y ahora, siglos después, su ejemplo sigue vivo. Cada vez que un creyente decide mantenerse firme en medio del dolor, cada vez que alguien elige no rendirse aunque todo parezca perdido, cada vez que un corazón sigue esperando en Dios a pesar de la traición, la injusticia o la cárcel del alma, allí Pablo está presente, no en persona, pero sí en legado, porque su vida sembró una ruta, una manera de caminar, una forma de creer que no se rompe con la adversidad, sino que crece en ella. Vivimos en una era de inmediatez. Las respuestas se esperan en segundos, las soluciones se exigen al instante. Todo lo que demora es visto como un obstáculo. En ese contexto, hablar de paciencia parece casi anticuado, como una virtud que pertenece a otro siglo, a otra forma de vivir. Pero es precisamente allí donde el ejemplo de Pablo cobra una relevancia urgente y transformadora. Su vida nos enseña que lo eterno no se forma en lo rápido, lo profundo no nace en lo superficial, y la fe verdadera no se prueba en el aplauso, sino en el silencio. La paciencia no es una espera pasiva, no es cruzarse de brazos hasta que algo cambie. Es una fuerza espiritual que nace de la certeza de que Dios está obrando, aun cuando todo parece detenido. Es mirar las prisiones emocionales, físicas o espirituales en las que uno se encuentra y declarar: aquí también Dios me acompaña, aquí también Él es fiel. Pablo, desde lo más profundo de una celda, escribió verdades que aún hoy estremecen, porque su espera fue fértil, su encierro creativo, su dolor redentor. En una época donde el más mínimo obstáculo puede ser excusa para renunciar, el apóstol nos recuerda que el propósito de Dios no siempre se mide por resultados visibles, sino por transformación interna. Pablo no buscaba la fama, ni el confort, ni el éxito según los estándares del mundo. Buscaba agradar al que lo llamó, y esa búsqueda demandó todo de él. Cada lágrima, cada golpe, cada noche sin descanso fue parte del proceso de formación de un hombre que vivía para reflejar a Cristo. Hoy, muchas personas se encuentran en medio de batallas internas. Ansiedad, incertidumbre, puertas que no se abren, promesas que parecen retrasarse, oraciones que no reciben respuesta. A esos corazones, la vida de Pablo les habla con fuerza. Les dice que no están solos, que otros también caminaron por valles oscuros, por temporadas de espera prolongada, por tiempos donde todo parecía apuntar al fracaso, pero que allí, en medio del quebranto, Dios seguía siendo fiel, y que si no abandonas, si eliges perseverar, si te anclas a la promesa, descubrirás que la paciencia no solo te sostiene, te transforma. Porque la paciencia es eso, una escuela del alma. En ella se forma el carácter, se purifica la motivación, se ancla la fe. Pablo no fue grande por sus conocimientos, aunque los tenía. Fue grande por su perseverancia, por su capacidad de decir día tras día: no me rindo. Aunque la iglesia lo abandonara, aunque sus amigos se alejaran, aunque su cuerpo doliera, aunque las respuestas no llegaran, él no necesitaba ver para creer. Su vida estaba entregada, y eso lo hacía invencible. Y eso es lo que Dios busca hoy. Hombres y mujeres con una fe que no sea superficial, que no se derrumbe cuando las cosas no salen como se esperaba, que no condicionen su obediencia a los resultados. Personas que estén dispuestas a pasar por prisiones internas, por naufragios emocionales, por rechazos, sin dejar de creer, porque esas son las vidas que cambian el mundo, las que resisten, las que aman incluso cuando no son comprendidas, las que sirven aunque nadie lo reconozca, las que como Pablo entienden que el galardón verdadero no es de esta tierra, sino de la eternidad. Y así como Pablo escribió cartas desde su prisión, hoy tú también puedes escribir desde la tuya.
No necesitas un pergamino ni una pluma. Tu testimonio puede ser una carta viva. Cada acto de paciencia, cada decisión de fe, cada palabra de ánimo en medio de tu propio dolor es un mensaje al mundo de que Dios sigue obrando, que su gracia aún es suficiente, que su poder aún se perfecciona en la debilidad, y que la esperanza, aunque a veces parezca lejana, siempre llega para quien no se rinde. Pablo no vivió una fe de momentos, vivió una fe que lo sostuvo en toda estación. No negoció su llamado cuando vinieron las pruebas. No adaptó su mensaje para evitar persecuciones. No retrocedió cuando perdió apoyos. Siguió adelante. Con las marcas del sufrimiento en su cuerpo, con las cicatrices del rechazo en su corazón, pero con una visión tan clara de Cristo que nada lo podía detener. Y esa visión lo mantenía firme, lo mantenía en paz, lo mantenía lleno de gozo, aun cuando todo alrededor gritaba lo contrario. Esa es la paciencia que transforma. No es un rasgo de personalidad. Es una evidencia de comunión profunda con Dios. Es una fe que no necesita explicación porque está fundada en relación. Pablo conocía a Jesús, no como una idea, sino como una persona viva. Y ese conocimiento íntimo fue el motor de su perseverancia. Pablo murió en Roma. Según la tradición, fue decapitado bajo la persecución de Nerón. No hubo multitudes despidiéndolo. No hubo ceremonias de Estado. No fue enterrado en una tumba con honores humanos, pero en los cielos su vida resonaba como un testimonio eterno. Y en la tierra, sus cartas, su legado, sus huellas no han dejado de hablar, porque Pablo no vivió para dejar estatuas. Vivió para dejar convicciones. No buscó construir imperios, buscó formar discípulos. No corrió detrás de fama ni de seguridad. Lo dejó todo por conocer a Cristo y darlo a conocer. Y en ese darlo a conocer, su vida fue molida, entregada, gastada, pero nunca quebrada, porque su fe no estaba anclada en lo visible, estaba clavada en la eternidad. La paciencia fue su compañera inseparable. Lo sostuvo cuando la enfermedad tocaba su cuerpo. Lo abrazó cuando la traición hería su corazón. Lo fortaleció cuando el mundo entero se le oponía, porque había aprendido que lo que Dios empieza, lo termina. Y si el proceso es lento, es porque está formando algo que el tiempo no puede destruir. Esa paciencia fue el cimiento de su ministerio, el testimonio más fuerte que dejó, y la virtud que, más que ninguna otra, reveló el carácter de Cristo en él. Hoy, esa misma paciencia es la que necesitamos. No la paciencia débil que solo espera que el dolor pase, sino la paciencia que espera en Dios mientras avanza, que actúa, que obedece, que sigue amando aunque no vea resultados. La paciencia que no se quiebra por las críticas, ni se enfría por la ingratitud, ni se rinde por los silencios. La paciencia que no se cansa de hacer el bien, que sabe que en su tiempo se cosechará. En cada prueba que hoy enfrentas hay un llamado a cultivar esa clase de paciencia, no porque todo se solucionará de inmediato, sino porque Dios está formando algo eterno en ti. Como Pablo, quizás estás en un tramo del camino donde todo parece oscuro. Sientes que nadie ve tu esfuerzo, que tus oraciones no son escuchadas, que el peso es demasiado, pero es ahí donde la paciencia te eleva por encima de las circunstancias, donde te conecta con el Dios que no solo ve, sino que sostiene, que no solo promete, sino que cumple. Y en medio de esa espera, de esa lucha, algo glorioso sucede. Tu fe se purifica, tu visión se afina, tu carácter se forma, y sin darte cuenta, mientras sigues caminando, estás escribiendo una historia que inspirará a otros. Así como la historia de Pablo nos inspira hoy, porque su vida no fue una excepción, fue un modelo, un espejo, un llamado a vivir no por lo que se ve, sino por lo que se cree, a no medir el éxito espiritual por la comodidad, sino por la fidelidad. Quizás tu prisión no tiene barrotes de hierro, pero tiene nombre. Enfermedad, espera, proceso, traición, cansancio, ansiedad, allí mismo, donde parece que todo está detenido, es donde Dios está más presente. Allí es donde la paciencia deja de ser una teoría y se convierte en poder. Allí es donde Cristo, como en la vida de Pablo, se forma en ti. Allí es donde tú también puedes decir: estoy encadenado,
pero la palabra de Dios no está encadenada. Porque nada puede detener a alguien que ha decidido perseverar por amor al llamado. Esa es la invitación de hoy, a abrazar la paciencia como Pablo lo hizo, a no pedir salidas fáciles, sino presencia divina, a no buscar caminos cortos, sino procesos que transforman, a entender que la gloria más grande no es evitar la prueba, sino reflejar a Cristo en medio de ella. Y cuando lo hagas, cuando decidas confiar en el Dios que aún en el dolor sigue siendo bueno, descubrirás que lo que estás esperando no es en vano, que tu historia también será una carta viva, una voz que grita al mundo que Dios es fiel y que la paciencia en Él nunca es pérdida, siempre es semilla. La historia de Elías, el profeta de Israel, es una de las más poderosas en toda la Escritura cuando se habla de paciencia, fe y perseverancia. Elías no solo fue un hombre de oración, sino que fue un hombre cuya fe se puso a prueba en circunstancias extremas. Un hombre que vivió con la constante amenaza de muerte por parte del rey Acab y la reina Jezabel, pero que, sin embargo, encontró refugio en su obediencia a Dios. Su historia nos habla de cómo la espera no es una pasividad, sino una acción cargada de fe y esperanza. Uno de los momentos más emblemáticos de la vida de Elías ocurre en el Monte Carmelo, cuando, después de una larga sequía, el profeta ora por lluvia. En ese contexto de sequía prolongada y desolación, Elías se levantó en fe y oró a Dios pidiendo que la lluvia, que había estado ausente durante 3 años y medio, regresara. La sequía había dejado a la nación de Israel en una situación desesperada, y la falta de lluvia había causado hambre y sufrimiento. Dios le había hablado a Elías, diciéndole que la lluvia vendría. Pero Elías, a pesar de haber recibido esa palabra de parte de Dios, tuvo que orar persistente y activamente para que la promesa se cumpliera. No fue una oración rápida y sin expectación. No fue una oración de unos pocos minutos y luego una expectativa pasiva. No. Elías oró 7 veces, y en su paciencia y persistencia nos enseña una lección vital. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Primero, que la espera no es sinónimo de inacción. No es que Elías simplemente se quedó esperando la lluvia sin hacer nada. De hecho, la oración de Elías fue activa, persistente y llena de fe. Cada vez que oró, no vio respuesta inmediata, no vio resultados inmediatos, pero eso no lo desanimó. Su fe permaneció firme, y eso es algo que debemos comprender hoy. En nuestra vida diaria, muchas veces enfrentamos situaciones en las que Dios nos ha prometido algo, pero no vemos respuesta inmediata. Tal vez oramos por una situación difícil en nuestra vida, por un ser querido, por una sanidad, por un cambio en nuestras circunstancias, y a menudo la espera parece interminable. La falta de respuesta nos hace cuestionar si realmente estamos escuchando la voz de Dios o si nuestra fe es suficiente. Sin embargo, la historia de Elías nos enseña a orar con persistencia, a esperar activamente y a no darnos por vencidos, incluso cuando los resultados no llegan de inmediato. La oración de Elías no fue una oración sin fe, sino una oración con confianza en que Dios cumplirá lo prometido. La paciencia no significa esperar sin esperanza, sino esperar con confianza. La paciencia en Dios no es un acto de resignación, sino de expectativa. Elías sabía que la lluvia vendría, y aunque no la veía al principio, siguió orando. Y finalmente, después de 7 oraciones, vio una pequeña nube que indicaba que la lluvia estaba por llegar. Esa pequeña nube fue el primer indicio del cumplimiento de la promesa de Dios. Pero Elías tuvo que tener fe para reconocerla. ¿Qué sucede cuando no vemos resultados inmediatos después de haber orado con fervor y persistencia? La respuesta de Dios a la oración de Elías fue, en principio, una pequeña nube que apenas se asomaba en el horizonte. Sin embargo, esa pequeña nube anunciaba la lluvia que venía. Esa nube tan pequeña, casi invisible, estaba repleta de promesas, porque era la señal del cumplimiento de lo que Dios había hablado. Esto es crucial para nuestra vida diaria. Muchas veces, Dios responde nuestras oraciones de maneras que no son inmediatamente visibles o evidentes. La respuesta no siempre viene en la forma que esperamos o en el tiempo que deseamos, pero a veces comienza con algo pequeño, algo que parece insignificante, algo que no parece tener el impacto que esperamos.
Pero esa pequeña señal, esa pequeña nube, es el comienzo de algo mucho más grande. En nuestra vida, muchas veces nos encontramos esperando grandes resultados, una solución completa a nuestros problemas, una transformación radical en nuestra situación. Pero a menudo, la respuesta de Dios empieza de manera pequeña. A veces, nos sentimos tentados a dudar de que esa pequeña señal sea en realidad la respuesta de Dios. Sin embargo, lo que Elías nos enseña es que debemos ver más allá de lo que parece pequeño. Debemos tener fe de que lo pequeño puede ser el inicio de algo grande. Imagina por un momento a los discípulos en el barco con Jesús durante la tormenta. Ellos estaban aterrados, luchando por mantener el control del barco, pero no podían. La tormenta era más fuerte que ellos. Sin embargo, Jesús estaba en el mismo barco con ellos, durmiendo tranquilamente. Al despertar, Él calmó la tormenta con una sola palabra. Jesús no necesitaba estar preocupado porque sabía quién estaba en control. Los discípulos, por otro lado, estaban llenos de miedo porque querían controlar lo que no podían. Hoy, en nuestras vidas, enfrentamos nuestras propias tormentas, y muchas veces nos sentimos como esos discípulos, luchando por tomar el control de lo que no podemos manejar. La lección aquí es clara. La paz no viene cuando controlamos las circunstancias, sino cuando confiamos en que Dios está en control, incluso en medio de la tormenta. La vida diaria está llena de pequeñas y grandes decisiones que requieren que soltemos el control y dejemos que Dios guíe nuestro camino. Aquí hay algunos pasos prácticos que podemos tomar para aplicar este principio en nuestra vida diaria. Orar sinceramente. La oración es nuestra manera de soltar el control. Cuando oramos, le decimos a Dios que confiamos en Él. Le entregamos nuestras preocupaciones, miedos y deseos. Orar no es solo pedir, es también entregar el control y descansar en su voluntad. Escuchar con atención. Después de orar, debemos escuchar la voz de Dios. Soltar el control no es solo esperar que Dios actúe, sino también estar dispuestos a escuchar lo que Él nos dice. A veces, la respuesta de Dios no viene en forma de una señal visible, sino en la quietud de un corazón que escucha. Actuar con obediencia. La paciencia no significa no hacer nada, significa actuar en obediencia a lo que Dios nos está llamando a hacer. Tal vez Él te ha dado un paso a dar, una acción a tomar. Y soltar el control significa tomar ese paso con fe, sabiendo que lo que hagas será usado por Él para su propósito. Confiar en los tiempos de Dios. Una de las pruebas más grandes es el tiempo. Lo que parece demorar demasiado, Dios lo usa para nuestra maduración. Recuerda que lo que tarda en llegar puede ser aún más grande y más hermoso, porque está siendo formado por las manos de Dios. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que este mensaje no es solo una reflexión, es un llamado a soltar el control de tu vida, a entregar tus preocupaciones a Dios y a esperar con paciencia y fe en Él. Yo sé que no es fácil, pero te animo a confiar, a descansar en su soberanía. Si este mensaje te ha tocado, si has sido bendecido, quiero invitarte a que dejes tu comentario aquí abajo. Tu testimonio puede ser una semilla que bendiga a otros. Si crees que este mensaje puede llegar a alguien más que lo necesite, comparte este video. Y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que sigas siendo parte de esta comunidad que está creciendo y aprendiendo a confiar en Dios. No olvides darle me gusta si este contenido ha sido de bendición para ti. Recuerda, soltar el control no es perder el control, es confiar en aquel que tiene todo bajo control. Te espero en el próximo